¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy tratando una vez más de aclarar ciertos puntos respecto a lo que los suscriptores están preguntando, evidentemente del tema del video anterior que tenía que ver con la medición de la longitud. Como se explicó de manera sencilla, la longitud es como el primer análisis que se le puede hacer a algo para determinar su tamaño. Queremos determinar su tamaño porque es una manera de iniciar el estudio de algún objeto que a nosotros nos importe saber su área, saber su volumen o sencillamente saber algo como la distancia. En algunos libros se pone de manera muy contundente que la longitud es aquello que se puede medir de un punto a otro, ya sea de manera lineal o en un espacio curvo. En ambos casos se está calculando una longitud. Si pensamos en figuras geométricas establecidas, podríamos pensar en un cubo, en un cuadrado, en una superficie rectangular, en un triángulo, en un círculo, en una esfera, en un cilindro y en muchas distintas figuras geométricas regulares de las cuales ya tenemos incluso sus fórmulas. Calcular la longitud sería un tanto como tratar de calcular el perímetro que algunas de estas figuras tienen. Por ejemplo, si nosotros tenemos una línea en donde queremos solamente calcular una distancia, esta línea o esta longitud sería cuál es la distancia que hay del punto x1 al punto x2, y eso lo llamamos regularmente delta x. Ahora bien, si esto, que solamente es una sola dimensión, lo ponemos en un dos dimensional, estaríamos calculando una superficie, es decir, el tamaño quizá de un patio, el tamaño de una alfombra, el tamaño de un tapete, el tamaño de un asiento, el tamaño de la parte superior de un escritorio y así sucesivamente. Y entonces evidentemente aquí estamos en presencia de dos dimensiones. Al estar en dos dimensiones, las unidades por las cuales se tiene que exponer serán metros cuadrados. En su caso, si fueran centímetros, serían centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Ahora bien, si nos vamos a tres dimensiones, estaríamos en la posición de calcular la longitud que hay en el tamaño de las X, en el tamaño de las Y y en el tamaño de las Z, es decir, en un tres dimensional. También es válido poner X1, X2 y X3. Las unidades que nos van a dar son metros cúbicos. También podrían ser centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, que finalmente la unidad cúbica solamente me habla de tres dimensiones, pero al mismo tiempo me habla de que estoy tratando un volumen. Una de las cosas que tenemos que tener claras, en el video anterior hablábamos de que en el siglo XI el rey de Inglaterra proponía la medición de la yarda. En el siglo XIV, Luis XIV proponía el tamaño del pie. Más allá de que justamente ahí se encuentra el laboratorio de pesos y medidas y ahí se establece cuál es la medición del metro, la que hasta el momento sigue funcionando. Otra de las unidades que también utilizamos son los metros, las millas, kilómetros, pulgadas y los pies. Regularmente los metros, las pulgadas y los pies son como medidas muy parecidas, solamente que unas las utilizan más la gente de habla inglesa, otros las utilizamos más porque nos gusta más trabajar con el sistema internacional y no con el MKS. Sin embargo, por ejemplo, las millas y los kilómetros son unidades que sirven para calcular distancias entre ciudades, entre países. No funcionarían tan bien como para calcular distancias entre planetas, pero para distancias largas funcionan bastante bien. Cuando hablamos de metros, pulgadas y pies, pues evidentemente estamos hablando de distancias no tan grandes, es decir, el tamaño de un patio, el tamaño de una cancha de básquetbol, el tamaño de una alberca y así sucesivamente. Evidentemente hay unidades más pequeñas que el metro y estas son pues el centímetro, el milímetro, existen las micras, los nanómetros, los picómetros. Finalmente son unidades de dimensiones muy pequeñitas que se utilizan para evidentemente explicar pues tamaños como electrónicos, protones, neutrones, partículas subatómicas y etcétera. No olvidemos una cosa, este tipo de explicaciones van de la mano y encaminadas a gente o a estudiantes que su perfil va más sobre la promoción de la salud o de las ciencias biológicas. Por eso nos permitimos ser un poco más flexibles a la hora de explicarlo. Evidentemente,
si estuviésemos hablando de una explicación para ingenieros, tendríamos que ser más juiciosos o tendríamos que ser muy precisos. Y estas famosas distancias y estas famosas superficies o estos volúmenes se tendrían que estar explicando con algo que nosotros le llamamos el vector. Un vector es una cantidad física que nos da magnitud, dirección y sentido. Y entonces los vectores, cuando tienen una sola dimensión, tienen solamente componente X. Cuando tienen dos dimensiones, tienen un componente XY. Y cuando tienen tres dimensiones, el vector tiene componente X, Y y Z. Hasta aquí esta explicación que contribuye al primer video que ya vimos. Estamos en contacto.